Vamos a dar inicio. Somos 7 ya dentro de la sesión. Con quienes no habíamos tenido el gusto de interactuar en sesiones previas, me presento con ustedes. Mi nombre es Cristian Vladimir Amaya Barrera, soy egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Pues ya he estado participando en lo que va del año en el proyecto de el curso de refuerzo académico para aspirantes de nuevo ingreso. La sesión de hoy está compuesta en corto de cinco fases y dentro del tema la literatura clásica grecolatina. Entonces, primero vamos a estar platicando un poquito de las características de la literatura clásica grecolatina, luego la edad heroica y la edad homérica, la tragedia griega, los aspectos mitológicos y la épica clásica. Por favor, pues, si en algún momento tenemos alguna duda o comentario, siéntanse cómodos y háganme saber ustedes sus preguntas. Iniciamos con las características de la literatura clásica. Y en principio me gustaría pues, que podamos ir platicando más bien, ya que somos un foro pequeñito. Entonces, más que exponer el tema para ustedes, me gustaría que fuéramos platicando un poco del tema, ¿no? Abro la temática preguntándoles, ¿qué hemos escuchado hablar de la cultura antigua? Sabemos, por ejemplo, quién es Homero y cuál es su incidencia en la literatura antigua. Y abro el foro para ustedes. Pueden hacerlo ya sea a través del chat o pueden abrir su micrófono y participar directamente en el, um, en el micrófono. Bueno, pues la cultura antigua, o normalmente dentro de la literatura vamos a entender dentro del clasicismo que se designa este nombre al arte y la literatura de Grecia y Roma, o cualquier manifestación similar en su estilo o calidad, ¿no? La antigüedad clásica normalmente se localiza en el momento de plenitud de la civilización grecorromana, es decir, estamos hablando del siglo V a.C. al 2 después de Cristo, o en un sentido bastante más amplio, pues desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. O sea, es un periodo de tiempo muy amplio en el cual florece la cultura grecolatina, florece la civilización grecolatina más bien, greco-romana, perdón, y dentro de ello pues se van dando diferentes fenómenos, inicialmente pues con la existencia de Grecia, luego la invasión de los latinos o romanos, los cuales retoman la cultura griega, la hacen suya y adquieren muchos elementos de la cultura tradicionalmente griega que se incorporan dentro de la cultura latina o dentro de la cultura romana, y eso se convierte en un sincretismo que es lo que conocemos como cultura grecolatina o grecorromana, ¿no? Todo esto a lo largo de un periodo desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Y dentro de ello pues vamos a identificar algunos elementos como la edad heroica y la edad homérica. Acá es importante tomar en cuenta que la edad heroica y la edad homérica son principalmente textos o escritos los cuales están basados en epopeyas homéricas y que son los poemas más antiguos que se poseen dentro de la lengua griega. Entonces, claramente, aquí lo que hay que tener en cuenta es una epopeya, es un poema antiguo escrito en lengua griega y que pertenece a la edad homérica y que normalmente era reproducido por dos figuras y esas dos figuras se vuelven clave dentro de la dinámica o dentro del proceso sociocultural de esta civilización, y es en primer lugar el bardo, que era alguien que cantaba en los salones reales ante el público real y noble, y el pregonero de la gloria real y de los sucesos del día. Acá quiero que tengamos en cuenta y que vayamos identificando la figura del bardo dentro de la sociedad. Es alguien que directamente está orientado a los salones reales y al público real. Es decir, al público noble, era el pregonero de la gloria real y de los sucesos del día. Acá si ustedes se preguntan, la gente común, la gente del día a día, ¿podía acceder al espectáculo del bardo? No, estaba diseñado para los salones reales. Y luego tenemos una segunda figura que vamos a identificar como el rapsoda.
¿Qué es un rapsoda? Bueno, también era alguien que recitaba poemas, contaba historias, ¿no? Pero estos poemas en las casas señoriales, sí, en palacios de la nobleza, en los palacios reales, como el bardo, pero también adicional a ello, se involucraba en fiestas populares, en las ferias y talleres, y pues se convierte en el panegirista del pasado nacional, es decir, rememorando sucesos históricos legendarios y que eran parte del pasado nacional de la civilización y de cada una de las ciudades y sus ejércitos, pero no solamente en un nivel de alcance de la realeza o de la nobleza más bien, sino también con acceso para el público común. Y de hecho la figura del rapsoda es una figura que se vuelve que, que se vuelve clave y que se extiende a lo largo de los años con determinadas transformaciones en la cultura europea, eh, hasta llegar, por ejemplo, a la figura del juglar, que fue muy popular en Italia y demás sectores cercanos, ¿no? Que es básicamente alguien que recitaba historias, contaba historias, pero que bajaba estos elementos del teatro y estos elementos de la poesía y del espectáculo hacia la gente común. No sé si en este punto tenemos alguna duda o comentario o algo que les gustaría agregar. Bueno, me muevo un poquito entonces siempre dentro de la edad homérica y la edad heroica y la edad homérica. Aquí hay un elemento clave sobre el rapsoda y es que decíamos, el rapsoda es una transición importante entre el poeta y el actor y los abundantes diálogos obligan al recitador a representar de forma dramática. Porque el rapsoda, si ustedes lo quieren ver así, es lo que hoy día conocería, o sea, hoy día lo conoceríamos como un actor, pero no solamente un actor con capacidad de representar un solo papel dentro de un espacio estrictamente teatral, sino más bien toda la poesía, todas las canciones, el tema lírico, se lo trae a una representación actoral y dentro de ello, pues, la cantidad o los abundantes diálogos dentro de ello obligan al recitador, que en este caso es el rapsoda, a representar justamente de una forma dramática. Y aquí es donde se vuelve un elemento clave platicar un poquito sobre Homero. Homero fue un poeta de la antigua Grecia que nació y vivió en el siglo 8 a.C. y es, eh, es autor de las dos principales obras de la antigüedad. Y yo sé que por ahí los nombres les van a sonar bastante y son, por un lado, la Ilíada, que describe todas las vivencias sobre la guerra de Troya, y luego pues la Odisea, que describe el retorno de Odiseo o de Ulises hacia Ítaca. Eh, en ese sentido, pues igual vamos a identificar 5 elementos claves que son características de la época clásica. Decíamos, las obras de Homero, pues Homero desde Grecia, son obras clásicas. Luego, pues Virgilio, que es romano, Esquilo, que vuelve y es griego también. Y el periodo clásico griego particularmente se abarca entre el 500 y 320 a.C., es decir, el siglo V, mientras que la edad de oro romana se sitúa entre el 70 a.C. y el año 18 de nuestra era, es decir, el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. E identificamos dentro de estas lecturas o dentro de estos escritos 5 elementos clave y que son de suma importancia. En primer lugar, la gloria y nobleza. Si ustedes van a la Ilíada o van a la Odisea, vamos a identificar mucho que se destaca de los protagonistas, de los héroes de las historias, se destaca mucho la búsqueda de la gloria, la búsqueda de la nobleza en el actuar. Eh, Luego, pues, justicia y sabiduría, que son de los elementos que se buscaba que guiasen las vidas de cada uno de los involucrados dentro de las historias. El respeto por el destino, aquí si ustedes se fijan, mm, en toda la estructura de la literatura clásica, hay todo un elemento vinculante de yo estoy destinado a, y de allí que, por ejemplo, incluso, y lo vamos a ver un poquito más adelante, eh, en la misma mitología griega, por ejemplo, y en la cosmovisión y el entender de los dioses,
se entendía incluso que los dioses mismos tenían un destino. Por ejemplo, el caso de Atenea, que es una diosa que estaba diseñada para la sabiduría, por ejemplo, nunca debió haber trabajado, y sin embargo, pues se involucra, utiliza un telar y es eventualmente condenada a casarse con otro dios. Entonces ahí hay un tema de vinculación del destino también. O el mismo Cronos, el titán, padre de Zeus, que creía, o según él, en su destino estaba que uno de sus hijos lo iba a destituir, entonces se comía a sus hijos y pues eventualmente sí, justamente Zeus lo destituye como padre de todos los dioses. Moderación y prudencia en el entender de sus acciones y de que en teoría pues son las historias que se cuentan dentro de la época clásica son historias que no donde los protagonistas estaban muy dados justamente a estos dos elementos, moderación y prudencia. Y por último, realismo desde la percepción de la construcción social de estas civilizaciones. Tal vez no realismo desde el entender de entidades mágicas y demás, porque por ahí vamos a platicar un poquito en la Odisea, por ejemplo, del tema de las sirenas y otro tipo de seres mitológicos, sino más bien el realismo en cómo se plantea la definición de la sociedad, la división social de clases y demás dentro de cada uno de estos escritos. No sé si hasta aquí ahorita tenemos alguna duda, comentario o algo que les gustaría agregar. Gracias Vidal, gracias gracias Natalie, gracias Arey. Bueno, me muevo un poquito a la parte de la tragedia griega y no, en términos generales sí la tragedia griega está asociada a un género literario y artístico específico del mismo nombre, ¿no? Se trata de un tipo de obra dramática con acciones fatales que generan espanto y compasión. Ahora, aquí es importante recordar que la tragedia griega es la creación artística más característica de la democracia ateniense. Y en ningún otro género se va a identificar de forma tan clara, y eso lo platicábamos en el slide anterior, el antagonismo de la estructura social. Es decir, por un lado, la representación en público es democrática. De hecho, ustedes sabrán, Grecia tiene los primeros teatros abiertos o los primeros coliseos abiertos donde el público en general podía tener acceso a los espectáculos, pero por otro lado, el contenido dentro de la tragedia es de carácter heroico, de sentimiento heroico y trágico de la vida, pero este es aristocrático, es decir, las representaciones que se realizaban dentro del teatro no estaban orientadas a contar la vida de la gente común. Sí, la gente común podía acceder a ver este tipo de espectáculos, a ver este tipo de obras, sin embargo, no, la historia que se estaba contando no era sobre su vida, sino más bien sobre la vida de las clases aristocráticas. Dice Sara, no me aparecen las diapositivas, me confirman si los demás sí pueden verlas, así vemos si no está de este lado. Vidal, en su caso, sí puede verlas, ¿verdad? Yo no las puedo ver, solo me aparece a usted. Hmm. No sé si de repente, si está desde su computadora, eh, acá hay un apartado donde se puede cambiar, hay como una personita y una flecha, entonces ahí puede darle Speaker View, Presentation View y Gallery View, algo parecido. Entonces ahí lo podemos dejar en Presentation View y debería aparecerle la presentación que estamos compartiendo. Y si estoy desde el teléfono, igual. Mm, sí, por ahí debería aparecerle un loguito, es una personita con una flecha. Y en ese usted puede cambiar qué es la vista que quiere. Bueno, Gracias. a la orden. Moviéndome un poquito dentro de las características de la tragedia griega, aquí quiero que identifiquemos 4 factores clave que no encontramos en otro tipo de teatro o en otro tipo de espectáculo contemporáneo, o de esa época, pues. En primer lugar es la música. La tragedia griega y el teatro griego en general es el primer teatro que incorpora música
dentro de los espectáculos. Esto permite obviamente entender lo que se está presentando de una forma totalmente diferente. 2, el coro, que hace referencia a un conjunto de respuestas o a un conjunto de diálogos que se realizan desde un colectivo de personas. 3, el tema de las máscaras, y que al día de hoy pues ustedes ven esas máscaras en cualquier lado, ya sea con esa representación o algunas variaciones, pero son estas máscaras las referencias de todo el teatro o el logo, la iconografía, si se quiere llamar así, del teatro, ¿no? Y por último el coturno, que es aquel proceso a través del cual más de un actor participa o se involucra dentro de la puesta en escena de forma simultánea. No sé si en este punto tenemos dudas o comentarios. Creo que ahorita podríamos platicarlas un poquito. Pues por mi parte no tengo ninguna duda. Gracias. A ver, creo que Saraí está escribiendo algo por ahí. Ok. Dice Saraí, siempre hablando de la tragedia griega estaría rodeada por los dioses del Olimpo y su descendencia. Sí, y de hecho eso es justo a la parte que nos vamos a mover ahorita, a la parte de los aspectos mitológicos. Gracias, Saraí. Y justo con esta introducción que comenta Saraí, como les platicaba un poquito, en la tragedia griega y en general en el teatro griego, la estructura de toda la literatura clásica, es importante la cosmovisión o la mitología. Y aquí vamos a entender que la cosmovisión o mitología es la forma, es la manera de ver e interpretar el mundo, ¿no? Para el caso, y aquí pongo ejemplos muy concretos. Para el caso, por ejemplo, de los griegos, bueno, la cosmovisión o la mitología te decía, bueno, el mundo se origina con los titanes, Cronos y Rea tienen 6 hijos, los vamos a ver un poquito más adelante. Uno de estos 6 hijos es Zeus. Zeus destrona a Cronos a través de la titanomaquia, que es justamente la guerra entre los titanes y los dioses olímpicos, etcétera, ¿no? De repente en la mitología nórdica te van a decir, no, es que el mundo está construido sobre un árbol que está dividido en 7 partes y nosotros vivimos en Tierra Media, que es lo que te van a decir los vikingos, ¿no? En la cosmovisión o la mitología, pues, latinoamericana, vamos a identificar el tema de los dioses precolombinos, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos elementos forman parte de una cosmovisión y actualmente, pues, para muchas personas también es parte de su cosmovisión el entender, por ejemplo, de la cosmovisión cristiana. Entonces, los griegos interpretan el mundo a partir de un conjunto de dioses que crean, ¿no? Y estos dioses son los encargados de regir la vida de los mortales. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta un par de elementos, y es, en primer lugar, dentro de los aspectos mitológicos de la cosmovisión griega, los dioses son antropomórficos, es decir, los dioses tienen características o tienen algunos elementos que regularmente serían estrictamente humanos. En primer lugar, exteriormente son parecidos a los humanos. La interpretación física de los dioses es parecida a la de los humanos. Y luego, por otro lado, los dioses griegos son capaces de expresar sentimientos que normalmente serían estrictamente humanos. Y aquí quizás los invito un poquito a que hagamos un poquito de la comparativa, ¿no? Si ustedes identifican, por ejemplo, en la cosmovisión tradicional cristiana, normalmente no hablamos de un Dios con sentimientos estrictamente humanos, o no hablamos de un Dios con necesidades fisiológicas humanas, es decir, de un Dios que se alimenta, que bebe, que siente hambre. Pero en este tipo de cosmovisiones, en la cosmovisión griega, si hablamos concretamente de que los dioses vivían alimentándose de néctar y ambrosía, por ejemplo,
que eran elementos que se consumían consistentemente. O vuelvo al otro ejemplo que mencionaba hace un rato de la mitología nórdica. Hablamos de dioses que cenaban y bebían hidromiel y comían carne en el Valhalla, ¿no? Y demás. Entonces acá este elemento es clave entenderlo. ¿Por qué? Porque en medida en que logramos entender la cosmovisión, y decíamos previamente, la cosmovisión es la forma de entender el mundo, y que entendemos también que dentro de la cosmovisión se asume que los dioses tienen características humanas, entonces podemos entender cómo estas sociedades que estaban regidas, según ellos, por determinados dioses, y estos dioses tenían ciertas características estrictamente humanas, y cómo esto se ve reflejado en el condicionamiento sociopolítico de las mismas, ¿no? No sé si tiene sentido. Igual, no sé si hasta este punto tenemos alguna duda o comentario sobre los aspectos mitológicos en las sociedades griegas. Igual, Saraí, no sé si por ahí respondía un poquito su comentario o su pregunta hasta este punto. Súper, gracias. Bueno, entonces decíamos, dentro de los aspectos mitológicos, y aquí sí puntualmente vamos a platicar un poco del Olimpo. El Olimpo es un espacio físico, es la montaña más elevada de Grecia, está a 2.917 metros sobre el nivel del mar. El Salvador tendrá sitios a 1.800, sí, 1.600. Luego, y está cerca del mar Egeo. En la antigua mitología griega se creía que este lugar era el lugar donde habitaban los dioses. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está muy interesante porque estamos hablando particularmente de un lugar físico. Entonces, de ahí que ustedes hayan leído que en la lucha de los titanes entre los titanes y los dioses olímpicos se daban en estos lugares, en las montañas y demás, ¿no? Se creía en primer lugar que aquí estaban construidos los palacios y que habían sido construidos por Hefesto, dios de la metalurgia y del fuego, y lo vamos a ver un poquito más adelante de forma detallada, y que la entrada al Olimpo era una puerta de nubes protegida por diosas conocidas como las estaciones. Zeus, el dios padre de todo, tenía su trono en el Olimpo y los dioses festejaban con néctar, ambrosía y serenatas de las musas. Si ustedes se fijan, estos últimos elementos en particular, el tema este de festejar con néctar y ambrosía, es un tema muy, muy humano, ¿no? Es decir, se dice, pues que los dioses se pasan alimentando de algo concreto. Aunque la ambrosía más bien es una figura que hace referencia a la vida eterna y que solamente se entiende como algo que es alimento de dioses. No sé si hasta este punto de la presentación tenemos dudas o comentarios. Eso antes de entrar un poquito más en detalle en los dioses del Olimpo. Sí, Vidal, justamente, cuando dice Vidal, me llama la atención que hasta el mismísimo Zeus tiene marcado su destino. Sí, y de hecho, acá es como súper interesante para el caso, y es que en la construcción de todas estas sociedades, en la construcción de su cosmovisión y de la mitología, pues existe todo un tema del destino, ¿no? Y de qué estabas destinado a hacer o quién estabas destinado a hacer, perdón. Y esto aplicaba para dioses, para mortales, etcétera, y de allí que se identifique todo este tema de vinculación entre unos y otros, y eso nos lleva justamente al siguiente punto, que son los 12 dioses del Olimpo. ¿Por qué es importante mencionar estos 12 dioses? Y ya vamos a entrar un poquito en ello cuando platiquemos sobre Zeus. Eh, a ver, primero me gustaría que identificáramos justamente cuál es el árbol genealógico de los dioses del Olimpo. Quizá no es el más detallado, pero en principio nos va a ayudar a entender cómo funciona la mitología o la cosmovisión. En primer lugar, vamos a identificar a Cronos y Rea. Cronos y Rea eran titanes, es decir, no pertenecen a la generación de los dioses, sino por un lado tenemos a los titanes, que son totalmente otro rollo, y de los titanes nacen
De Cronos y Rea nacen puntualmente 6 hijos. Poseidón, que luego lo vamos a conocer como el dios del mar. Hades, que lo vamos a conocer más adelante como el dios de la muerte. Zeus, que lo vamos a conocer como el señor del cielo y el dios del universo, perdón, el señor del cielo y el dios padre de los dioses. Hera, que se va a convertir en la esposa de Zeus. Hestia, que es una de las diosas que no viven en el Olimpo y que no vamos a ubicarla como una diosa olímpica. Y Demeter, que igual es un dios que no vive en el Olimpo. Entonces, platiquemos un poquito de ello, ¿no? Zeus, y les voy contando un poco la historia, con diferentes con diferentes diosas y también con algunas mujeres, Zeus, humanas me refiero, Zeus se va involucrando y inicialmente pues Zeus se casa con Hera y dan a luz a una serie de hijos. Sin embargo, el matrimonio de Zeus y Hera es un matrimonio que estaba sumamente cargado por las infidelidades de Zeus. Y de estas infidelidades se tiene todo un resto de hijos adicionales y que son los que vamos a identificar acá. Entonces, ¿quiénes vamos a conocer particularmente como los dioses del Olimpo? Van a ser 12. Y son aquellos dioses que habitan con Zeus en el Olimpo. En el caso, por ejemplo, particular de Hestia, Hestia renuncia a su posición en el trono en el Olimpo porque solamente eran 12 y los dioses estaban peleándose por poder tener una posición dentro de ellos. Entonces, hablamos de 3, si ustedes ubican, vamos a tener los 8 hijos de Zeus, 3, 6, 8, y luego Zeus era Hestia, Hades y Poseidón dentro de el Olimpo, ¿no? No sé si en este punto, y quizá por ahí está un poquito enredado, pero si tengamos alguna duda o comentario. Los hijos de Zeus Vidal son 8, estos son como los 8 hijos que son más relevantes porque son los que van a participar como dioses olímpicos. Eh, sí están todos en el Olimpo y es justamente por lo que los vamos a conocer como dioses olímpicos. Y de hecho ahorita lo vemos un poquito en detalle. Creo que alguien abrió su micrófono por ahí, no sé si tenían algún comentario o algo. Entonces, Demeter hizo lo mismo que Hestia. ¿Él renunció por sí mismo o perdió en una posición para estar en el Olimpo? En el caso particular de Demeter, no estoy seguro. Creería que no participa dentro de los 12 elegidos o de los 12 finales. Y este punto sí es un poquito clave para entender la situación de los 12 dioses en el Olimpo, tenemos que remontarnos un poco a la titanomaquia. Les voy a contar un poquito la historia para ampliar un poco en la respuesta, Wendy. Eh, Cronos, pues les contaba hace un rato, él, según su destino, uno de sus hijos estaba destinado a poderlo destituir del trono como Dios supremo, ¿no? Entonces, Cronos se comía a sus hijos y probablemente ustedes hayan visto por ahí una pintura que se llama justamente Cronos comiendo a sus hijos y lo que hacía era alimentarse de sus hijos para evitar que sus hijos eventualmente lo destituyesen, ¿no? Entonces, cuando Rea, muy consciente de esto, cuando Rea queda embarazada, lo oculta y por un tiempo y luego dice, bueno, estoy embarazada. Y cuando da a luz en secreto. Y lo que ella hace es darle a Cronos, en lugar de darle a Zeus, le da una roca. Entonces, cuando le da esa roca, pues Cronos se la come. Y Zeus crece normal. Y cuando Zeus llega a determinada edad, alguien le prepara una bebida que con esta bebida él se la da a Cronos. Y entonces Cronos empieza a vomitar.
y lo primero que vomita es a la roca. Primero vomita a la roca, luego vomita a Hera, luego vomita a a Demeter, Hades y Poseidón, ¿no? Ahí tengamos en cuenta que el único hijo que no se había logrado comer era Zeus, ¿no? Entonces, en este punto, cuando los dioses olímpicos, que son los dioses de primera generación, son liberados del cuerpo de Cronos, se da inicio a lo que conocemos como la titanomaquia. ¿Qué es? Es la guerra entre los olímpicos, los cíclopes y los hecantóquiros contra los titanes. Y dentro de esta guerra, pues básicamente lo que sucede al final es que ganan los titánicos y pues se convierte Zeus en el dios de todos los dioses y en el señor del cielo. Se dividen los territorios y entonces dice Poseidón, bueno, yo me quedo con el mar. Dice Zeus, yo me quedo con el cielo, y así se empiezan a distribuir. Y en teoría, por ejemplo, en el caso particular de Hades, Hades debería haber estado en el Olimpo. Sin embargo, como se estaban repartiendo todo, Hades se queda con la tierra de los muertos. No sé si por ahí tiene sentido cómo se los voy explicando, y eso nos ayuda a entender a dónde estamos parados. Vidal, ganan los olímpicos. Los titanes, que eran Cronos y Rea, pues son quienes pierden la guerra, y por eso de allí que los dioses del olímpico pasen a sucederlos en el liderazgo universal. Zeus es elegido como dios del Olimpo justamente porque es quien lidera la rebelión contra los titanes, y es quien lidera la guerra, la titanomaquia, y permite el triunfo de los dioses olímpicos sobre los titanes. Bueno, entonces decíamos, la otra hija de Zeus, y que se vuelve muy relevante para efectos de esta presentación, es Hera, porque Hera también es hija de Cronos y Rea, y por lo tanto pues es hermana de Zeus. Hera es la diosa que preside los matrimonios, y según la mitología, Hera se había criado en Arcadia, y allí fue a buscarla a Zeus transformado en cuco, es decir, en un fantasma. Nos cuenta la leyenda que cuando Zeus la fue a buscar, pues era invierno, y cuando Hera tomó al cuco en sus manos para protegerlo del frío, Zeus recuperó su verdadera forma, y aquí regresamos al tema de que los dioses tenían formas humanas, y pues básicamente la viola, ¿no? Lo que sucede después es que después de ese encuentro, Hera y Zeus se casan, y Hera pasa a ser la reina indiscutible del Olimpo. Sin embargo, aquí hay como un montón de factores en que los platicábamos un poquito más atrás, y era la relación de Zeus y Hera estuvo muy marcada por las infidelidades de Zeus, y de ahí que ustedes habrán conocido en caricaturas y en la cultura popular, por ejemplo, el tema de Zeus siendo papá de Hércules, por ejemplo, que es justamente con una madre humana, ¿no? Entonces, Hera, cansada de las infidelidades de Zeus, decide irse del Olimpo y se va a vivir a una isla, creo que a Chipre, y Zeus intenta recuperarla de una y mil maneras, y pues nunca, ¿cómo se llama? Ella decía, no quiero regresar, y no, pues. Sin embargo, lo que Zeus hace, o lo que Zeus idea para poder hacer que Hera regrese, es que él manda a elaborar un carruaje y a avisarle a todo el mundo que se va a volver a casar, y ahí hay una figura. Entonces cuando regresa Hera, se arroja sobre esta figura, y así pues ella demuestra que todavía siente algo por Zeus, y regresa a vivir como diosa del Olimpo, ¿no? Perdón. De todas estas relaciones de Zeus, empieza a tener un conjunto de hijos, decíamos, y una de ellas es Atenea. Atenea es la diosa de la sabiduría, y luego más adelante la vamos a conocer con nombres diferentes en la cultura romana, como la Minerva. Y decíamos, es una diosa guerrera, pero no le gusta la guerra. Antes de entrar en combate, vamos a identificar con Atenea que siempre intenta solventar los conflictos de manera pacífica.
Sin embargo, una vez que entra en batalla nunca es derrotada. También preside las artes, los oficios y el conocimiento en general. Muchas veces era solicitada como jueza. ¿Por qué es importante Atenea? Porque de alguna manera permite mantener el balance entre los dioses del Olimpo a través de esta función de jueza o a través de esta función de mediadora de conflictos. Decíamos, es la diosa de la sabiduría, más adelante los romanos la van a conocer como Minerva, y pues eventualmente ustedes se la encontrarán como el ícono de la universidad. Luego tenemos a Afrodita. Afrodita es la diosa del amor, la belleza y el deseo sexual. También se le conoce como la Citerea, la de Citera, es decir, Chipris, la chipriota, es decir, de la isla de Chipre, o a la Anadiómene, que es la que vino del mar. Fue creada por las horas y las gracias, que son quienes controlaban el tiempo, y también es una diosa temible que inspira pasiones monstruosas a los que descuidan su culto o despiertan su antipatía. Por ejemplo, el caso de Fedra, que era una reina de una isla, y Fedra se enamora de su hijastro, el cual había rechazado a la diosa Afrodita por la diosa Artemisa, es decir, Afrodita estaba enamorada del tipo hijastro de Fedra, y ella la rechaza porque él la rechaza, porque él está enamorado de Artemisa, y entonces lo que Afrodita hace es inspirar una pasión entre su madrastra con él, y luego pues él la rechaza obviamente, y ella acaba suicidándose, Fedra acaba suicidándose. Sobre Afrodita se dicen hay como diferentes orígenes. Por ejemplo, hay quienes dicen que Afrodita está de alguna manera vinculada con Apolo, hay quienes la vinculan directamente con Zeus, pero existen diferentes elementos teóricos al respecto. Quizás los elementos claves aquí sobre cada dios, y para el caso particular de Afrodita, es que es ella la diosa del amor, la belleza y el deseo sexual. No sé si en este punto tenemos dudas o comentarios. Bueno, me muevo un poco a Apolo, y Apolo normalmente lo vamos a identificar, primero es hijo de Zeus, como todos los demás, y de Leto. Es la personificación del sol, mientras que su hermana gemela, Artemisa, representa la luna. Aquí es clave entenderlo, ¿no? Que ellos son hermanos gemelos, sin embargo representan como dos partes diferentes de la misma dualidad, y sus atributos están orientados como dios de la poesía, de la música, de la medicina y de las artes adivinatorias. Luego tenemos a Artemisa. Decíamos, Artemisa es la hermana de Apolo, y es la dama de las fieras, es diosa de la caza, de la castidad y también de la luna, en especial de la luz lunar. Es la oponente natural de Afrodita, porque Afrodita, decíamos, es la diosa de la energía sexual. Artemisa es la diosa de la castidad, pues es una diosa hermosa y atlética que recorre los bosques cazando. Por ser la diosa de la fuerza vegetativa, de la vegetación en general, es a ella quienes se le ofrecen los primeros frutos de la recolección. Es clave tomar en cuenta que, por ejemplo, a Artemisa se le representa con un arco y flechas que fueron regalados por Zeus. Luego tenemos a Ares. Ares es hijo de Zeus y de Hera, entonces es como de los poquitos hijos que eran de dentro del matrimonio de Zeus y Hera, y es un dios guerrero por excelencia. Sin embargo, aquí hay que identificar un elemento clave sobre Ares contra Atenea, y es Ares, a diferencia de Atenea, él representa la fuerza bruta sobre la inteligencia. Entonces es toda la antítesis de Atenea, que también decíamos es una diosa guerrera. Y en los enfrentamientos que tiene con Atenea, siempre vence a Atenea, e incluso sale humillado y maltrecho de tales combates. ¿Por qué? Porque Atenea, platicábamos, utiliza su inteligencia y su astucia, y en el caso de Ares, pues estaba más orientado al uso de la fuerza bruta. Luego tenemos el caso de Hefesto. Hefesto es uno de los dioses más importantes, o desde mi perspectiva personal, es uno de los dioses más importantes dentro del Partenón. ¿Por qué? Porque es un dios que es la personificación del fuego. Sin embargo, cuando hablamos de la personificación del fuego en este nivel, no estamos hablando del fuego como un elemento doméstico, sino con la capacidad de crear del fuego, ¿no?
y de ahí que se hable de que Hefesto además era el herrero de los dioses, ¿no? Hefesto creó los palacios del Olimpo, Hefesto creaba los rayos de Zeus y el carruaje de Zeus. Hefesto le regala un carruaje a Hera y después la atrapa en ella, etcétera, ¿no? Entonces acá decíamos, Hefesto es el dios de los herreros y del fuego de los volcanes que consiguen doblegar los metales. Era tan deforme y tan feo cuando nació que su madre lo arrojó del Olimpo para que no lo avergonzase ante los demás dioses. Entonces Hefesto cayó en el mar, donde las Oceánides Tetis y Eurínome lo recogieron y cuidaron durante 9 años. Y es justamente esta razón de que Hera lo lanzara al mar, por la cual Hefesto se enoja con ella y cuando él regresa al Olimpo, le regala un carruaje, una carroza, hecha totalmente de metales preciosos y demás, y cuando Hera se sienta sobre ello queda atrapada, ¿no? Entonces se resuelve cuando uno de sus hermanos lo emborracha y al emborracharlo lo convence de liberar a Hera. Luego tenemos el caso de Dionisio. Dionisio es hijo de Zeus y de su amante Semele. Es el dios del desenfreno, la exuberancia de la naturaleza, especialmente de la viña que produce el vino y provoca la embriaguez. Hera, celosa de Semele, la convenció para que mostrase ante Zeus en todo su esplendor. Entonces este apareció pues de que rodeado de rayos y truenos como se suele representar. Y uno de los rayos que emanaban de Zeus, pues mata a Semele, ¿no? Y en ese momento, como Semele estaba embarazada aún de Dionisio, y tenía en ese punto 6 meses de embarazo, pues lo que Zeus hace es que arranca al niño aún vivo del vientre de su madre, y Hermes, otro de los dioses, lo cose dentro del muslo de Zeus para que se completase la gestación. Entonces, aquí si ustedes se fijan, ya identificamos un par de elementos que son un poquito más de producto de la fantasía, y pues se completa la gestación dentro del muslo de la pierna de Zeus y eventualmente nace, ¿no? Por eso es que por esta razón a Dionisio se le va a conocer como el que nació 2 veces o el nacido 2 veces. Dionisio, pues como platicábamos, sus viajes fueron muy frecuentes, sus aventuras fueron muy frecuentes, hasta que conoce a Ariadna, que es con quien se casa y es lo último que sabemos de Dionisio. En este punto, y quizás sobre el recorrido que vamos haciendo sobre los dioses, no sé si tenemos dudas o comentarios. Por ahí vi que Vidal estaba escribiendo algo. O no sé si en general, pues igual si quieren agregar algo, por favor abran su micrófono y los invito a participar. Dionisio también es conocido como Baco. Sí, Baco es la representación o el nombre que se le da cuando se latiniza, es decir, cuando ya se utilizan los nombres romanos. Eh, Adelante. Entonces, Dionisio, cuando desapareció, él siempre siguió formando parte del Olimpo. Sí, es decir, más que desaparecer, quizá lo que cambia en la vida, si lo queremos llamar de esa manera, de Dionisio, es que Dionisio se casa con Ariadna, que es otra figura, se incorpora dentro del Olimpo, pero nunca deja de ser un dios olímpico. Aquí es clave que tengan en cuenta, y quizá vale la pena mencionarlo, que la genealogía de los dioses griegos es quizá de las más complejas, porque normalmente identificamos como 6 o 7, 6 o 7, si no son mal, generaciones de dioses. Entonces, de que empieza la primera generación es Zeus y sus hermanos, ¿no? Luego de Zeus y sus hijos es toda otra generación, es la segunda generación, y así sucesivamente de los hijos de esto, y de ahí que ustedes vean que hay un montón de dioses de los que, por ejemplo, en este punto no hablamos, ¿no? No sé, Cupido, por decir algo, ¿no? Porque se identifica por ahí en algún nivel de alguna de las generaciones. No sé si hace sentido, Wendy. Sí, sí,
Ok, Gracias. súper, a usted. Bueno, entonces, pues les sigo contando un poquito de los dioses y en el caso, luego pasamos a Hermes. Hermes es el hijo de Zeus y de Maya. Eh, Hermes es el dios mediador, es decir, hay dos cualidades importantes. Una es la astucia de Hermes y dos, la movilidad. Y por aquí ustedes habrán visto que es justamente este dios que tenía las alitas y se podía mover muy rápido, era el mensajero de los dioses, es de alguna manera, es de hecho el dios que acaba involucrado con el tema de la leyenda de la caja de Pandora, es un dios inventor y bienhechor, y aquí es un elemento clave que es uno de los dioses amigos de los hombres. Y es también mensajero de los dioses, pues en especial de Zeus, era el padre de todos los dioses. Y aquí cuando nace o cuando estaba muy chiquito, pues Hermes le roba unas vacas a Apolo y él crea la primera lira. La lira es un instrumento musical predecesor de la guitarra moderna. Entonces Hermes crea la primera lira, ¿no? Que esta lira, pues él para congraciarse con Apolo por haberle robado las vacas, pues le da la primera lira. Eventualmente también Hermes es el creador de la primera flauta y de así otros elementos. Y hay una historia que es particularmente interesante sobre Hermes, y es que Hermes era un dios mediador o un dios negociador, que un día se encuentra dos serpientes discutiendo, y Hermes logra que las serpientes detengan su discusión, entonces las serpientes saltan al callado, que el callado es esta varita que traen los pastores, y se enredan en ella, y luego pues ese es el caduceo con el que normalmente, que es este que ven por aquí, es callado, es con el que normalmente se le representa a Hermes. Es justamente eso, es una varita con dos serpientes enredadas, muy parecido al icono de la medicina. Entonces, y es justamente a lo que hace referencia. Luego tenemos el caso de Poseidón. Poseidón, platicábamos hace un rato, es hermano de Zeus, por tanto es hijo de Cronos y Rea. Y luego de que destronaban a Cronos, Poseidón, Zeus, Hades, y se dividen las posiciones de su padre, echándolas a suerte en un yelmo. Un yelmo es un casco de metal. Y dentro de ello, pues básicamente, Zeus se queda con el cielo, decíamos, Hades con el mundo de la ultratumba, el infierno o lo más parecido al infierno cristiano, y Poseidón con el mar. Entonces la tierra pasa a ser propiedad de los tres, donde Poseidón es el dios del mar y del elemento líquido en general. Y aquí es importante entender que Poseidón, cuando hablamos de Poseidón, no estamos hablando de uno de los dioses jóvenes como Hermes o Apolo, sino estamos hablando de un dios de primera generación. Entonces acá es intrigante, es pendenciero, igual a Zeus en su dignidad, sin embargo no en el poder. Al final, pues de los tres hermanos, Zeus seguía siendo el más poderoso de todos. Y aquí incluso cabe decir que Poseidón no fue el primer dios del mar. Antes de él estuvo Nereo, otras historias que se cuentan. Y de ahí pues que se dice de que vivía en las profundidades del mar Egeo, que es justamente el adyacente a Grecia. Y ahí pues que había un palacio con torres blancas, grandes puertas en forma de arcos, etcétera, ¿no? Dice Natalie, ¿quién es el creador de los dioses del Olimpo? Pues los dioses del Olimpo son hijos de los titanes, es decir, de Cronos y Rea tienen 6 hijos. Estos 6 hijos pues son Zeus, Hades, Hera, Poseidón, etcétera. Y dentro pues luego tenemos los dioses de segunda generación, que básicamente son los hijos de Zeus. No sé si se responde su pregunta, Natalie. Y sí, justamente como comentan Aristóteles y Vidal, el padre de los dioses del Olimpo en principio es Cronos y Rea, y luego de Cronos y Rea, pues Zeus y sus hijos, y eventualmente los hijos del resto de los dioses. Bueno, entonces decíamos, Poseidón es un dios codicioso, frecuentemente intenta agrandar sus posesiones, por lo que a menudo se enfrenta con otros dioses y sale perdedor. Normalmente lo vamos a identificar como un anciano con barba, decíamos, pues es un dios de la edad o de la época de Zeus.
y está acompañado de un tridente en la mano y pues suele estar acompañado por un pez o para el caso de la figura de acá, de una tortuga, que igual es un animal marino, ¿no? Luego tenemos a Hades. Hades es el hijo de Cronos y Rea, también es hermano de Zeus, y al decir Hades, eh, pues el nombre hace referencia a dos elementos en particular. Por un lado es Hades, el dios, hermano de Zeus, y por otro lado el espacio donde residen los muertos. Aquí, y eso es como muy interesante de la mitología griega, y es que los muertos residen en el mismo sitio, quizá con algunas segmentaciones que vamos a ver un poquito más adelante, indiferentemente de si fueron buenos o malos. Entonces, es simplemente viven en el Hades, ¿no? Más bien, ¿quién es el creador de los dioses griegos? Es decir, son producto como todas las mitologías, Natalie, o como todas las cosmovisiones, son productos sociales, obviamente, pues, que no podemos definir en qué momento se da origen a determinadas cosmovisiones. Y voy a usar un ejemplo quizá un poquito diferente. Y es, por ejemplo, cuando se habla de la mitología nórdica, no podemos definir en qué momento se crea o en qué momento se da origen. Sin embargo, por ejemplo, sí hay todo un conjunto de leyendas, un conjunto de sagas que le dicen, en el caso de la mitología griega, el origen de los dioses surgen de los titanes. En el caso de la mitología nórdica, pues está documentado en las sagas que los dioses nacieron cuando nacieron de un gigante y de una vaca que se comió un pozo de hielo, etcétera, ¿no? Entonces, así cada una de las cosmovisiones ha estado marcada por los contextos sociales de cada una de las sociedades. Como comenta Vidal, pues dice, el que lo creó sería Homero básicamente en sus epopeyas, Homero y otro conjunto de escritores y demás, pero más allá de eso, o sea, al final, como todas las cosmovisiones, la griega no es una cosmovisión que escape de ello, es producto de una tradición oral y escrita de cada una de las sociedades, ¿no? Que pasa lo mismo en cualquier cosmovisión, es decir, cualquier cosmovisión o cualquier mitología, pues es producto de una tradición social. Asimismo pasaba con la cosmovisión latinoamericana, la cosmovisión judeocristiana, etcétera. No hay forma de definir cuál es el origen de las mismas. Regreso un poquito al tema de Hades y aquí decíamos, pues Hades es el dios de los muertos, es inflexible, es aborrecido por hombres y dioses, porque no es injusto ni malvado, pero es inflexible, ¿no? Y se dice que su nombre da un mal augurio y normalmente se le llama con otros nombres como Plutón el Rico. Hay un caso muy interesante y en el caso de la mitología griega, y es que cuando alguien muere, pues habían tres caminos, ¿no? Se lo llevaba a través del río Estigia, donde Caronte lo atravesaba. Habrán visto por ahí ustedes en algunas películas y demás que se ponían las moneditas en los ojos. Estas hacían referencia a poderle pagar a Caronte para que te cruzara. Y ya luego del otro lado, pues eran juzgados por Minos, Radamantis y Aco, que eran tres figuras, diosas también, que eran las diosas del destino y de la vida. Entonces estas diosas te juzgaban y con base en tus actos te mandaban por tres senderos. El primero se llamaba la llanura de Ascódelos. Aquí es donde se quedaban los mediocres. O sea, el tema no es si eras bueno, si eras malo, sino si eras mediocre, ¿no? Luego en el segundo camino se encontraban los campos elíseos y es donde iban los más afortunados. Y por último el Tártaro, que el Tártaro es lo más parecido al infierno cristiano. Eso en cuanto a la parte de los dioses, no sé si tenemos más dudas o comentarios antes de movernos a la siguiente fase. No estoy seguro, Saraí, pero podría estar mintiendo. Creo que durante la titanomaquia Cronos muere
a manos de sus hijos, pero no estoy seguro. Sin embargo, yo con gusto me llevo la pregunta y se las devuelvo en el foro, en el aula virtual, para compartirles la mejor información. No estoy seguro, Aristóteles, pero sí yo con gusto me lo llevo para poderles devolver un poquito más de detalle. Entonces, para que se queden pendientes, yo comparto las preguntas que ustedes me hagan en el foro y yo regreso con ustedes con las respuestas más específicas, ¿no? Súper. Y el lugar donde muertos, ya sean buenos o malos, era similar a un purgatorio. No, es decir, el Hades tiene, que era lo que les platicaba ahorita, tiene tres niveles. El primero, que es el que conocemos como la llanura de Asfódelos, que es una llanura que realmente lo relevante de ella no es si usted es buena o mala, sino era para los mediocres, punto. O sea, no es si es bueno o no es malo, sino era para los mediocres y ya. Luego, por otro lado, estaban los Campos Elíseos, donde iban los más afortunados, que digamos, el premio después de la muerte. Y si se quiere ver dentro de la mitología o la cosmovisión cristiana, pues entonces los Campos Elíseos serían el equivalente al cielo, ¿no? Y luego, por último, el Tártaro, que es lo más parecido al infierno cristiano. Entonces, que es ya donde las almas vivían atormentadas el resto de la eternidad. Entonces va un poco de ese lado. Hay tres niveles, pero todo es un solo espacio. No sé si tiene sentido. Sí. Ok, súper. Bueno, me muevo un poquito más y aquí hago una revisión rapidita sobre dentro de la mitología romana. Vamos a encontrar los nombres griegos y los nombres latinos. Apolo que se convierte en Febo, Ares que se convierte en Marte, Artemisa que se convierte en Diana, Atenea que es la Minerva, y vuelvo al tema del logo de la universidad, Afrodita que es Venus, Dionisio que se convierte en Baco, como alguien comentaba por ahí, Hefesto que se llama Vulcano, Hera que se llama Juno o Juno, Hermes que se convierte en Mercurio, Hades que se convierte en Platón, y Poseidón en Neptuno, y Zeus en Júpiter, ¿no? Pero la estructura o el Partenón de los dioses, el panteón de los dioses romanos es exactamente la misma de los dioses griegos. Dice Vidal, tengo entendido que el Olimpo lo creó el dios de la metalurgia. El Olimpo como tal no, es decir, el Olimpo es una montaña, sin embargo, sí los palacios dentro del Olimpo sí fueron creados por Hefesto, el dios del fuego o dios de la metalurgia, Vidal. Me muevo un poco a la organización sociopolítica y ya con esto para poder ir cerrando la presentación. Por el aislamiento geográfico de Grecia, pues Grecia estaba formado por un conjunto de polis que eran independientes. Estas eran gobernadas por oligarquías aristocráticas, en principio pues eran gobernadas por reyes y por monarquías. Sin embargo, eventualmente se empiezan a gobernar por oligarquías aristocráticas. Y ese es un elemento importante, ¿por qué? Porque hasta el día de hoy, la figura actual de oligarquías aristocráticas gestionando ciudades o gestionando sociedades sigue siendo un elemento vigente, ¿no? Luego, ¿qué entendíamos por una oligarquía aristocrática? Para el caso, pues eran familias de dinero con capacidad de sostener poderío militar y que esto pues les permitía defender sus ciudades, ¿no? Entonces, básicamente era una familia adinerada que había sido adinerada por muchísimo tiempo y esto les permitía involucrarse en el control de la ciudad. Vamos a identificar dos polis importantes. Y estas dos polis, si ustedes ven cine o leen al respecto, van a encontrar que son siempre las que están involucradas y son totalmente opuestas en su visión de desarrollo. Atenas, que era orientada a las artes, a la ciencia, al desarrollo, a las ciencias políticas, y Esparta, que era orientada más al poderío militar y descuidaba, por ejemplo, actividades económicas o de otro tipo, ¿no? En ese modelo de organización, particularmente en el modelo de organización espartano, la guerra era el fin de la educación y los esfuerzos educativos iban dirigidos a formar buenos guerreros. Pues Atenas, en opuesto a ello, pues genera la democracia limitada y puso las bases de la democracia occidental. Entonces la democracia como la conocemos hoy día,
ha sido un proceso evolutivo de muchísimos años que se origina en principio en la sociedad ateniense a través de la toma de decisiones de quienes liderarían los gobiernos de la polis. Luego, pues, decíamos hace un ratito, los reyes gobernaban las polis de Grecia, pero pierden el poder a favor de las aristocracias, ya que éstas estaban más capacitadas, al menos en teoría, para poder, y actualmente igual, al menos en teoría, ya que poseían tierras y podían adquirir armas imprescindibles para defender la ciudad. Normalmente, los gobernantes eran llamados arcontes y en principio el cargo era vitalicio, es decir, usted podía ser un arconte de por vida, ¿no? Pero luego, a partir del siglo VIII a.C., su gobierno se limita a una década y antiguos arcontes de conducta irreprochable formaban el aerópago, un tribunal que juzgaba causas civiles y militares. Si ustedes lo quieren ver en una figura actual, una especie de Corte Suprema de Justicia, ¿no? Luego, pues, con frecuencia, en algunos escenarios, las ciudades eran gobernadas por tiranos. ¿Qué es un tirano? Un tirano es aquel que llegaba al poder de forma ilegal. No estamos hablando de que un tirano, y eventualmente se trastoca el término, ¿no? Era alguien que llegaba al poder de forma ilegal. No necesariamente implica que esa persona abusaba del poder, sino simplemente, pues, que llegaban al poder de forma ilegal. Y aquí hay un tema importante, y es que los tiranos son quienes realmente dan paso hacia la democracia, porque empiezan a modificar la forma, la percepción del acceso al poder. Entonces, de allí que se hable de tiranos muy importantes, Pisístrato, y entre otros. Y acá, por ejemplo, se habla de que durante las tiranías, por esta misma capacidad de contrarrestar la percepción original del poder, se tiene un tema de florecimiento cultural. Y luego en Jonia empieza a surgir la filosofía griega con Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, y así eventualmente hasta lo que conocemos hoy, ¿no? Luego se empieza a evolucionar. En Grecia se consigue cierta cohesión social, entender Grecia como un solo estado, y luego pues de la democracia se pasa de nuevo a la monarquía. Atenas y Esparta, que eran ciudades más fuertes, pues absorben a sus vecinos débiles. Eso en cuanto a la organización sociopolítica de Grecia. ¿Qué es importante destacar acá? Que es dentro de todo este proceso de organización sociopolítica y de todo este surgimiento de elementos de poder y contrapoder, que es como se dan o en el espacio en el que florecen la literatura grecolatina, ¿no? Y luego, por su parte, pues en Roma teníamos dos elementos, y ustedes se fijarán que este elemento absorbe posteriormente la cultura griega, ¿no? Es un reino que está basado en dos estamentos o clases sociales. Los patricios, que eran los nobles, y los plebeyos, que eran los miembros de familias pobres, ¿no? Entonces los patricios eran los miembros de las familias hacendadas de la antigua Roma y que formaban un orden social propio definido por la pertenencia a una misma gens, es decir, una raza o tribu. Y se decía que los patricios habían conquistado un pueblo ligur, los antiguos plebeyos, y pues todos los cargos políticos y religiosos se reservaban para los patricios. Y el matrimonio mixto con plebeyos estaba prohibido. Entonces, aquello que ahora nosotros vamos a conocer como nepotismo, de que yo en la presidencia o dentro de un cargo público involucro a mis familias, era el común dentro de estas sociedades. ¿Por qué? Porque los cargos políticos y los cargos religiosos estaban reservados para los patricios y sus familias. Esto obviamente pues tiene un proceso evolutivo a lo largo del desarrollo social. Luego, la organización sociopolítica siempre igual. Dentro de Roma estaba definida por un senado o consejo de ancianos, la cual elegía a los monarcas y limitaba a su poder. Entonces acá, en este elemento, y esto se vuelve clave también para entender la política moderna, acá si ustedes se fijan, empezamos a identificar las primeras figuras de parlamento, de senado, de asamblea legislativa, las cuales no solamente tienen un carácter de legislar y el diseño del derecho y de legislación que surge justamente en Roma, sino también limitan el poder de la monarquía, limitan el poder hoy día de los poderes ejecutivos. ¿Por qué? Porque esto permite un balance dentro de la gobernanza, ¿no? Y entonces existe también acá hay un proceso de lucha de clases dentro de Roma, y este proceso empieza mucho tiempo atrás, es decir, en el siglo VI a.C.,
y que termina con la obtención de la igualdad política para los plebeyos y el establecimiento de una nueva aristocracia, los nobles, que está formada por las familias dirigentes de ambas clases. Desde el 300 a.C. decíamos, las viejas distinciones políticas entre patricios y plebeyos no tienen significado real, excepto que los patricios no podían acceder al consejo de los plebeyos. Es decir, fuera de ello se adquieren ciertas garantías o igualdades políticas. Sé que estoy un poquito corriendo con esta última parte de la organización sociopolítica, entonces sí abro un poco el espacio para ver si tienen dudas o comentarios. Gracias, Wendy, gracias, Vidal. Súper, entonces me muevo ya ahora sí a la última parte, y es la influencia y permanencia de la cultura clásica en la contemporaneidad. Es innegable y es indiscutible, pues, decir que la cultura clásica tiene un efecto en la cultura actual. Por un lado, si ustedes quieren verlo desde el apartado cultural, pues obviamente el entendimiento del teatro, la estructura misma de las salas de teatro, algunas obras clásicas que se siguen leyendo. Luego, pues obviamente dentro de las ciencias hay un tema también que se sigue validando, como es el teorema de Pitágoras, la influencia de Tales de Mileto en la geometría. La filosofía moderna hoy día sigue teniendo sus orígenes en la filosofía aristotélica y platónica. Luego, pues, y platicábamos hace un ratito también, los romanos nos heredan el derecho romano es el origen de todo el derecho universal, ¿no? Y luego, pues, este tiene ciertas evoluciones, obviamente, pero el derecho como lo conocemos hoy día, la legislación como la conocemos hoy día, tiene su origen en el derecho romano. Nuestro idioma, pues, obviamente tiene orígenes en raíces griegas y latinas, y aquí de que hay un montón de palabras, ¿no? Geometría, geología, etcétera, son palabras que tienen su origen en términos griegos. Luego, como último punto, la épica clásica, y platicábamos igual al principio, es un poema épico, epopeya, es un poema narrativo extenso, en tono majestuoso, que cuenta las aventuras y proezas de uno o varios héroes sobrehumanos comprometidos en una gran hazaña. Aquiles en la Ilíada, Ulises en la Odisea, Eneas en la Eneida de Virgilio, ¿no? Y en la épica encontramos muchos valores. El héroe o héroes se distingue a los demás por su fortaleza física, su valor, su lealtad y sacrificio por una causa o por los demás. Vamos a encontrar algunos grandes referentes de la épica clásica, como son Homero, como alguien platicaba por ahí, con su Ilíada y Odisea, y pues Hesiodo también, que es con la obra de los trabajos y días, donde al final pues el tema principal es la decadencia moral. Les robé 9 minutos de su tiempo. No sé si tenemos alguna duda o comentario, algo más que gustarían agregar. Si no, pues de momento eso sería todo por mi parte. No, pues de nada, gracias a ustedes, como siempre un gusto compartir este espacio, ya hay por ahí un par de nombres que me suenan de sesiones previas. Igual hago el comercial, aprovecho entre el 28 y 6, me corrige Cristian, vamos a estar teniendo igual otro conjunto de videoconferencias para que se puedan involucrar. Fuera de eso, pues muchas gracias por su participación y que tengan buena noche.